Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Gracias, hermanos, estamos ya de vuelta, ahora sí, para estudiar acerca de Acán. Hermano, recuerde, si usted se nos está apenas uniendo a estas lecciones, si usted es nuevo, estamos estudiando las personas, algunas personas del Antiguo Testamento. ¿Qué podemos aprender de ellas? En esta ocasión vamos a estudiar de Acán y qué podemos aprender específicamente de él. Vamos en esta noche, por lo menos, hermanos, a considerar 6 aspectos de la vida de este hombre. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué no debemos aprender de él? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué aplicaciones sacar para nuestra vida? Recuerde que estas historias fueron dejadas para nuestro aprendizaje, para que nosotros que hoy vivimos en el Nuevo Testamento podamos aplicar estas cosas a nuestra vida. Entonces, para ir entrando en materia en esta noche, ¿qué podemos aprender o qué podemos conocer de Acán a manera de introducción? Lo primero, hermanos, que podemos aprender es que Acán era una persona adulta. No era un niño, no era un joven, era un adulto. Tenía edad suficiente para tener una pluralidad de hijos e hijas. Podríamos decir, hermanos, que Acán estuvo entre la segunda generación que salió de Egipto. Recuerde, hermanos, que de toda esa generación que salió de Egipto, esa primera generación, realmente solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Entonces, Acán puede pertenecer a la segunda generación de ese pueblo que salió de Egipto. Si supusiéramos que Acán nació en Egipto, estamos ubicando o podríamos ubicar a Acán entre unos 40 y 60 años al momento en que estudiamos de él en este contexto. Si asumimos que Acán no nació en Egipto, sino en la peregrinación durante el desierto, podríamos estar pensando que Acán tuvo o tenía entre unos 20 a 40 años. Es difícil saber su edad exacta, sin embargo, estos son los rangos o las suposiciones que podemos hacer. Sí podemos y sabemos que tenía pluralidad de hijos, así que era suficientemente mayor. Aprendemos también de Acán que pertenecía o era de la tribu de Judá. Y por eso vemos también, hermanos, que Acán, junto con el resto de esa generación, pudieron ser testigos, todos ellos, de la mano poderosa del Señor en la derrota de Jericó, solamente unos minutos antes de que Acán decidiera desobedecerlo. ¿Qué fue lo que hizo Acán, hermanos? Acán cometió un pecado grave, pero antes de mencionar su pecado, quiero que note el acontecimiento en Josué capítulo 6. Vamos a ir a Josué capítulo 6, versículo 20 al 21, para que podamos todos notar cómo Acán y esta generación pudieron derribar los muros de Jericó con la mano poderosa del Señor. En el versículo 20 y 21 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres,
jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Esto que encontramos acá, mis amados hermanos, al pueblo de Israel haciendo esto, tomando como posesión la tierra que Él les había prometido y vaya, matando hombres y mujeres, era mandamiento del Señor. Pero ellos habían visto cómo a través de la mano poderosa del Señor, ellos habían hecho caer los muros de Jericó. Sin embargo, ellos tenían, al poseer la tierra, tenían cierta restricción. Tenían cierta restricción, las cuales, en este caso, Acán no fue capaz de cumplir. ¿Dónde encontramos estas restricciones? Tan solo unos versículos antes. Del versículo 17 al versículo 19. Quiero que por favor lea conmigo. Versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Todo lo que había en la ciudad era anatema, era maldito, era prohibido, era intocable. Dice el Señor, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto ella escondió a los mensajeros que nosotros enviamos. Pero vosotros, versículo 18, vosotros guardaos del anatema, no la toquéis, ni tomaréis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, mas todo el oro, mas todos los utensilios de bronce, los utensilios de hierro, serán consagrados a Jehová, y estos tesoros entran o entrarán en el tesoro de Jehová. Ok, hermanos, encontramos las restricciones. Ellos iban a poseer la tierra que Dios les había prometido. Iban a tener que asesinar a hombres y mujeres idólatras de la ciudad. Pero ellos tenían la prohibición de ni siquiera tocar el anatema. Ellos no podían ni siquiera, hermanos, tomar cosa alguna del anatema. Solamente los utensilios, dijo el Señor, los utensilios de oro, de plata, de bronce, de hierros, iban a ser consagrados o dedicados al Señor. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Y lo vamos a considerar en un momento, pero Acán desobedeció la instrucción del Señor. Y específicamente, hermanos, él robó. Él fue un ladrón. Y si usted lee Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 7, encontrará que Acán es mencionado como uno, o específicamente el que perturbó a Israel, porque prevaricó el anatema. En Josué, capítulo 7, versículo 21, encontramos que Acab robó aún sabiendo cuáles eran las consecuencias de su pecado. En el versículo 21 de Josué capítulo 7 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote, dice, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Al final, hermanos, después del pecado de Acán, todo el pueblo de Israel tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Hoy vamos a analizar, hermanos, entonces, por lo menos estas 6 lecciones que podemos aprender de Acán. Por supuesto, Acán violó la instrucción del Señor, desobedeció. Cuando no podía tocar del anatema, no podía tomar nada del anatema,
Dice, él mismo está describiendo en el versículo 21 que tomó un manto babilónico, que tomó, además de eso, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, y fue y lo escondió en su tienda, debajo, en tierra. Imagínese usted, hermano, después de haber recibido la instrucción del Señor. Israel entonces capturó a Jericó tal como el Señor les había ordenado. Dios les dio la victoria, los muros cayeron y poseyeron la tierra. Era tan sencillo, era tan fácil como obedecer al Señor en lo que Él había mandado. Sin embargo, este hombre, Acán, no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo entonces, hermanos? Como ya lo he mencionado, el Señor les había advertido claramente que no tomaran del anatema. Acán ignoró la advertencia divina. Como ya vimos entre el capítulo 7, verso 21, cada una de las cosas que él tomó, que él mismo dice codició, un manto babilónico, muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro, todo un botín. Y él dijo, voy a tomar de esto, lo voy a llevar a mi casa, lo voy a llevar a mi tienda y lo voy a esconder debajo, lo voy a esconder en la tierra. Sin embargo, en el versículo 15 del capítulo 7 nosotros vemos, hermanos, la insensatez de un hombre que transgrede el pacto de Jehová. En el versículo 15 dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Qué fue lo que aconteció? Luego de poseer la tierra prometida, el pueblo de Israel, hermanos, debía de ir a poseer la ciudad de Ai. En esa ocasión, el Señor le encomienda a Josué que no envíe a todo el pueblo, sino que solamente envíe 2,000 o 3,000 hombres para que no fatigue a todo el pueblo. Y estoy en Josué capítulo 7, versículo 3. Pues Josué así lo hizo. En esa ocasión murieron 36 hombres. ¿Por qué murieron 36 hombres? Imagínense, Dios les había dado la victoria anteriormente al poseer Jericó. Ahora, en un pueblo más pequeño y con menos dificultades, ya no necesitaban tantos hombres, solamente 2,000 o 3,000, murieron 36. ¿Cuántos hombres murieron en la conquista de Jericó? 0. Ahora en la conquista de Ai mueren 36 hombres. Josué se da cuenta de que hay algún problema. Ora a Dios y Dios le dice, el pueblo me ha desobedecido, el pueblo me ha fallado. Dios se había dado cuenta del pecado de Acán y por esa razón manda a Josué a hacer una investigación, a hacer una búsqueda para dar con el infractor. Al final, la condena de Dios cae sobre Acán, pero en el versículo 15 del capítulo 7 vemos ahí cuál sería la sentencia para el infractor. Sería quemado él junto con todo lo que él tuviere, por cuanto había quebrantado el pacto de Jehová. Israel como nación pagó el precio del pecado de Acán, mis amados hermanos. Israel pagó el precio. Si usted lee el capítulo 7, versículo 1 al 5, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y usted puede seguir leyendo. Pero un momento, ¿no fue Acán el que tomó del anatema? ¿No fue él el que lo llevó a su casa? ¿No fue él el que lo escondió? ¿Por qué se menciona aquí que el pueblo de Israel fue el que cometió prevaricación?
¿Por qué tuvieron que morir 36 hombres en la conquista de Ai? ¿No fue acaso Acán el que cometió el pecado? Hermanos, Israel como nación pagó el precio. Ahora nosotros tenemos que considerar, ¿fue realmente Acán solo el que hizo esto? ¿Acaso no recibió ayuda? ¿Fue solamente él? Bueno, de eso vamos a hablar en un momento. Acán y su familia al final, hermanos, fueron ejecutados por su acción, según leemos en Josué capítulo 7, versículos 24 al 26. Leamos, por favor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, tomaron el dinero, tomaron el manto, el lingote de oro, tomaron a sus hijos, tomaron a sus hijas, tomaron a sus bueyes, tomaron a sus asnos, tomaron a sus ovejas, tomaron su tienda y todo cuanto tenía lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y se levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Muy bien, hermanos, el Señor nuestro Padre Celestial nunca va a castigar a alguien sin antes haberle dado una instrucción. El Señor fue muy claro, lo leímos en el capítulo 6, versículo 17 al 19. Ellos debían entrar a la ciudad y no tocar nada. Todo iba a ser prohibido para ellos. Sin embargo, Acán voluntariamente toma la decisión, porque él mismo en el capítulo 7, versículos 20 y 21 reconoce su pecado y él dice, sí, yo lo codicié, yo lo hurté, yo lo guardé, yo lo escondí debajo de mi tienda, debajo de tierra. Él personalmente, voluntariamente, decidió desobedecer el mandato del Señor. Y por tanto, tuvo que ser castigado. Dios nunca va a castigar a alguien sin antes haberle dado una instrucción. Pero Acán y su familia tuvieron que pagar el precio de esta desobediencia. Una vez más, mis hermanos, su familia tuvo que pagar el precio. Y a mí me cuesta trabajo creer, aunque el texto dice que Acán escondió y que Acán lo hurtó, a mí me cuesta trabajo creer que Acán lo haya hecho solo. ¿Por qué encontramos al Señor castigando a toda su familia? Probablemente su familia lo ayudó. Probablemente su familia conocía lo que Acán había hecho. Probablemente lo sabía. Y por eso también ellos fueron ejecutados. Es una conclusión que este servidor de ustedes hace, porque el Señor no va a castigar a alguien que sea inocente. ¿Qué podemos aprender? Ahora vamos a hablar acerca de las lecciones de Acán para nosotros. ¿Qué podemos aprender, mis amados hermanos, de la historia de Acán o de la desobediencia de Acán? Podemos aprender en primer lugar que la fuerza de la tentación es poderosa, hermanos. La fuerza de la tentación es atractiva. Como ya leímos, hermanos, cuando Acán hace su confesión en el versículo 21, él dice, y quiero leer desde el 20, Acán dice que Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno de 200 siclos de plata, etcétera, etcétera, para no extenderme. Acán confiesa su pecado y él dice, sí, yo vi. La fuerza de la tentación es poderosa. El pecado a veces se nos presenta, hermanos, atractivo.
Nadie es tentado por algo que no le atrae. Santiago capítulo 1, versículo 13, el versículo 16 dice, ninguno diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el pecado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos una debilidad, una atracción por algo. Y el pecado nunca se nos va a presentar, hermanos, como algo feo. El enemigo nunca nos va a presentar las consecuencias verdaderas del pecado. Lo va a presentar como algo bonito, como algo atractivo. Y Acán conocía exactamente la sentencia para el que tocara del anatema. Sin embargo, él dice, yo vi este manto babilónico, yo vi esos ciclos de plata, yo vi ese lingote de oro. Y a Acán le resultó atractivo. Obviamente todos los israelitas vieron el botín. No solamente Acán estaba ahí, todos los israelitas lo vieron. Sin embargo, solo Acán, aparentemente, lo vio atractivo. ¿Para qué hago este comentario, hermanos? Porque realmente el ver no es en sí el pecado. Sin embargo, Acán no solamente vio como el resto de Israel, todos lo vieron, pero Acán, no solamente vio, sino que le atrayó, lo codició. Y no solo lo codició, sino que lo tomó. Y no solo lo tomó, sino que lo escondió. ¿Sí me explico? Realmente ver en sí no es pecado. El pecado es ir más allá. Y la codicia, hermanos, es una herramienta de Satanás. Y esta codicia capturó el corazón de Acán. El pecado nos va a hacer sucumbir. No siempre el pecado, hermanos, se planifica. No siempre el pecado se planifica. Probablemente Acán no tenía predeterminado en su mente tomar del botín. No estaba en sus planes. Sin embargo, el pecado, lo que estoy diciendo, no se planifica. A ver, David, cuando pecó con Betsabé, conocemos un poco la historia, se paseaba por el palacio real, ahí por las ventanas, y de repente cuando estaba en la ventana vio a Betsabé. El pecado no era verla. ¿Cuál fue el pecado de David? Quedarse mirando, codiciarla. El pecado de David fue mandarla a llamar. El pecado de él fue meterla en su cuarto, tener relaciones sexuales con ella, adulterar. Y el resto de la historia la conocemos. Pero el pecado en sí no fue ver. Igualmente, hermanos, encontramos a Acán codiciando y tomando. En ocasiones nuestros pecados no son planeados, no son preplaneados. Yo no creo que Acán, por lo menos no lo encuentro en la historia, no creo que Acán tuviera ya planeado robarlo, lo que robó, o tomar lo que tomó. Simplemente lo vio, le atrajo y ahí fue finalmente seducido. Cuando un ojo codicioso, hermanos, ve medios hermosos, satisfactorios y convincentes de mejorar la vida, se convierte en un ídolo. Quizás, hermanos, puede ser el caso de algunos de nosotros que estemos luchando hoy en día con la misma situación de Acán. Puede ser que seamos codiciosos, quizás no de dinero, pero quizás de otras cosas. Quizás de casas, quizás de carros, quizás de aparatos electrónicos, y la codicia nunca está completamente satisfecha. Ese es el problema de la codicia, que queremos más y la persona quiere más, y para alcanzar más tiene que hacer otro tipo de cosas. Quizás sea el caso que hoy en día estemos nosotros lidiando con el mismo problema y necesitamos prestar atención, tener cuidado.
Otra cosa que aprendemos es que el pecado puede venir en pequeños paquetes. Acán pudo haber dicho, aquí hay muchos más tesoros, hay muchas más cosas, yo solamente voy a tomar una pequeña cantidad, voy a quitar un poquito, ¿no? Voy a esconder un poquito, aunque solamente eran un lingote de oro, 50 ciclos, 200 ciclos de plata y un manto babilónico. Solamente eso no es nada. A Dios no le va a hacer falta. Pero no, hermanos, aprendemos que no importa el tamaño, el pecado es pecado. Quizás Acán pensó, no, a Dios no le va a hacer falta eso. Y eso solamente un poco, ¿no? Pero no, el pecado es pecado. Desde una mentira hasta una murmuración son pecados para Dios. Y estoy mencionando cosas que a veces para nosotros son pequeñas. Una mentira, una murmuración, son pecados para el Señor. Adulterio, eso sí es pecado, el adulterio. Robar, eso sí es pecado. No, hay pecados que aunque pequeños nos pueden llevar a la condena eterna. Hermanos, en segundo lugar, ¿qué aprendemos de la historia de Acán? Aprendemos que el pecado secreto sigue siendo pecado. ¿Quién sabía? ¿Quién sabía del pecado de Acán? Según lo que leemos en la historia, nadie sabía del pecado de Acán. Y repito, según lo que leemos en la historia, si usted deja volar un poco la imaginación, tal vez como este servidor, yo asumiría que es por lo menos su familia, los miembros de su familia conocían o sabían lo que Acán había hecho. ¿Por qué creo eso? Porque el Señor también los está castigando. Ellos también fueron ejecutados, pero digamos que en términos generales nadie sabía lo que Acán había hecho. Acán había escondido todo en su tienda, debajo de tierra, para que nadie supiera nada. Pero a Acán se le olvidó, como a muchos de nosotros hoy en día, o pretendemos que se nos olvide, que Dios todo lo ve. Que aunque nosotros escondamos nuestro pecado de nuestra esposa, un esposo que le está siendo infiel a su esposa, mientras ella no se dé cuenta, no hay problema. Mientras mi familia no se dé cuenta, no hay problema. Y olvidamos que hay uno que todo lo ve y de él no podemos escondernos y que todas las cosas están abiertas delante de sus ojos. El pecado secreto sigue siendo pecado. Muchos tratan de ocultar el pecado creyendo que mientras su pecado se mantenga en secreto, todo estará bien, como ya lo mencioné. Mientras no se enteren los hermanos de la iglesia, todo estará bien. Mientras no se entere mi esposa, todo está bien. Mientras mis hijos no lo sepan, todo estará bien. Pero no es así, hermanos. Dios todo lo ve y el Señor tarde o temprano sacará todo a la luz. Acán escondió su botín en el suelo, debajo de su tienda. Ahora, usted podría preguntarse, ¿cómo pretendía Acán mantener ese dinero y la prenda en secreto? ¿Qué pensaría Acán? ¿Qué tendría Acán en su mente? ¿Pensaría Acán usarlo en algún momento? ¿Pensaría Acán que en algún momento se iba a poner o que iba a vestir ese manto babilónico? ¿Pensaría en algún momento negociarlo? ¿Qué iba a hacer Acán con esos 200 ciclos de plata? Con ese lingote de oro escondido debajo de su tienda. Debajo de su tienda no iba a hacer nada. En algún momento iba seguro a negociar con ello, pero en el momento que llevara ese manto a negociarlo al mercado, alguien le iba a preguntar que de dónde lo sacó. Al utilizar ese lingote de oro o esa plata, alguien le iba a preguntar de dónde lo sacó. ¿Qué iba a decir Acán? Iba a tener que mentir para negar la procedencia de todo lo que
lo que iba a negociar. El pecado siempre tendrá, es lo que quiero decir ahorita, el pecado siempre tendrá que permanecer oculto. Imagine usted qué insensatez, hermanos, robar un tesoro para tenerlo oculto en su tienda, porque nadie iba a poder darse cuenta de eso. La conducta de nosotros eventualmente refleja el corazón de nosotros. A donde pongamos nuestro tesoro, ahí, o a donde pongamos, nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Y esto le pasó a Acán. Realmente sacó lo que había en su corazón, esa codicia. Por mucho, hermanos, que nosotros pensemos, hasta en los actos pecaminosos más secretos, y pensemos que lo tenemos todo resuelto, Dios todavía lo sabe. No está engañado. En resumen, nosotros podemos engañar a todo mundo. Yo puedo engañar a todo mundo, hermano. Yo puedo mantener un pecado oculto por mucho tiempo, de mi familia, de mi esposa, de la iglesia, hasta de mí mismo puedo pretender, hermanos, que me estoy engañando a mí mismo, pero al Señor, ¿quién lo engaña? Tarde o temprano el Señor descubrirá, sacará a luz, hermano, y qué vergüenza cuando alguien es descubierto en su pecado. Qué vergüenza cuando un esposo, finalmente su esposa se da cuenta que su esposo le ha sido infiel. Qué triste, qué doloroso para él, para su esposa, para sus hijos, para la iglesia. No hay nada que le haga más daño a la iglesia del Señor que los pecados ocultos, mis amados hermanos. Es increíble a veces cómo justificamos algunos pecados solo porque suceden en la privacidad de nuestro hogar. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Cuántos pecados ocultos hay en la privacidad de nuestros hogares? Pero mientras la iglesia no lo sepa, todo está bien. Mientras los hermanos no se den cuenta, todo estará bien. Y olvidamos que el Señor de todo se da cuenta. Entonces, si yo violo la voluntad de Dios en público o en privado, continúa siendo un pecado. El pecado yace a la puerta, dijo el Señor en Génesis 4:7, se lo dijo a Caín. Asegurémonos entonces que nuestro pecado no nos descubra, como Números 32:23 lo dice. Todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Vea todos los versículos y todas las aplicaciones que estamos haciendo en esta noche, hermanos. Todas las cosas están desnudas y abiertas para el Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Continuemos, hermanos. El pecado, esto es algo que aprendemos de la historia de Acán, el pecado se refleja sobre los efectos, en ocasiones, más allá que del mismo pecador, del mismo infractor. El pecado de nosotros se reflejará incluso en los que no han pecado. Pero los hijos de Israel cometieron una transgresión. Es lo que leemos en Josué capítulo 7, versículo 1. Y el versículo 11 dice, Israel ha pecado. Dice el Señor, Israel ha pecado y aún han, en plural, han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han, dice el Señor, hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Usted lee el versículo 11 y el Señor habla en plural. Dice que no solamente han quebrantado el pacto, sino que han tomado el anatema, han hurtado, han mentido, han guardado entre sus enseres. Hermanos, ciertamente el que cometió el pecado fue Acán, pero los resultados, los efectos, están cayendo sobre todo el pueblo. Ahora, una vez más, yo no sé, realmente el texto no lo dice. Se nos dice que fue Acán,
y él y su familia pagaron el precio, pero yo no sé cuánto realmente, si alguien más sabía, si alguien, porque el Señor dice, han mentido, yo no sé si alguien sabía y no lo había denunciado, pero el Señor dice que Israel fue el que le falló. El pecado de un hombre, el pecado de Adán fue sobre 601.730 hombres luchadores, según el capítulo 6, versículo 18. Hermanos, el pecado se va a reflejar. Cada una de nuestras acciones, incluido el pecado, se refleja en Cristo, porque llevamos su nombre. El pecado de nosotros, hermanos, afecta a los demás. Una vez más. Y no sé por qué, me disculpo si soy reiterativo en este ejemplo, pero es el primero que me viene a la mente. Un cónyuge, para no mencionar sexo, un cónyuge que le es infiel a su pareja, hermano, traerá dolor no solamente sobre él, traerá dolor sobre su cónyuge, sobre sus hijos, sobre su familia. Si son miembros de la iglesia, esa infidelidad traerá división, traerá dolor a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque los resultados o las consecuencias de nuestras faltas se verán reflejadas en los demás. Se verán reflejadas aún en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús tuvo que pagar el precio por mi pecado. Entonces las consecuencias de mi pecado las tuvo que pagar el Señor Jesucristo en la cruz. Así, aunque a veces se nos olvide, cada una de nuestras acciones, incluyendo el pecado, se refleja en nuestros hermanos. Como 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 lo dice. Cada una de nuestras acciones, incluyendo el pecado, se refleja en su iglesia, que fue comprada con sangre. Hermanos, el pecado de Acán afectó a todo el pueblo de Israel, afectó a su familia. Nuestro pecado o mi pecado puede afectar a mi familia, y no solo a mi familia, sino al resto del pueblo de Dios, en este caso, la iglesia. El pecado de nosotros afecta negativamente a otros que no han pecado todavía. Todo el progreso de la nación de Dios fue frustrado. Como ya mencioné hace un rato, hace un momento, 36 israelitas fueron asesinados e Israel fue derrotado en la ciudad de Ai. Un poco de levadura, es aquí el principio del Nuevo Testamento. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, un pecado pequeño puede afectar a toda la iglesia. Josué le dijo a Acán que debía sacar el anatema del campamento. Y así lo hicieron, hermanos. Un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado, hermanos, puede afectar negativamente hasta el punto de una influencia destructiva y perjudicial. Una nación que trata de conquistar la tierra prometida o la iglesia que trata de promover la causa de Cristo. Un pecado puede afectar tanto, hermano, un solo pecado puede incluso dividir una iglesia. Sí, Señor, hay que decirlo. Un solo pecado puede dividir la iglesia. Un solo pecado puede hacer que una congregación cierre. No sería la primera vez ni la última vez que esto haya sucedido. Debemos velar por nuestra propia vida. Debemos velar cómo está siendo nuestra conducta, porque un solo pecado no solo va a destruirnos a nosotros, sino va a destruir a nuestros semejantes, a los que están más cerca. A ellos son a quienes vamos a afectar más con nuestros pecados. Y esto es una de las cosas que aprendemos en la vida y en la historia de Acán. En cuarto lugar, aprendemos
que el pecado, hermanos, que el pecado tiene consecuencias. Si hablamos en un contexto del Nuevo Testamento, en Romanos 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. La muerte espiritual, la separación eterna con nuestro Creador. La paga del pecado es muerte. Todo pecado es contra el Señor nuestro Dios. Lo aprendemos en Josué 7:20 y en Josué 15. Ellos violaron el pacto de Jehová. O él violó el pacto de Jehová. Desobedecieron. Y sabemos que pecado es infracción de la ley de Dios. Si usted o yo cometemos un pecado, violamos el pacto y quedamos expuestos al castigo del Señor. Porque Dios es justo y su ley debe ser obedecida. Acán y sus hijos fueron apedreados por su crimen. Literalmente tuvieron que morir. Nosotros, hermanos, quizá no recibiremos el castigo inmediato de Dios, pero si no nos arrepentimos, recibiremos el castigo el día del juicio final. Sus hijos e hijas debían haber sido cómplices dispuestos que hubieron también robado el botín que estaba escondido en sus tiendas. Eso es lo que personalmente creo, que su familia, en cierta forma, se vieron involucradas o involucrados en el pecado de su padre Acán. Quizás ellos no lo tomaron, quizás ellos no lo codiciaron. Me atrevo a decir que quizás ellos no lo enterraron, pero si conocían el pecado y se callaron, fueron partícipes de él y por eso recibieron su merecido. Cuando se paga la pena por el pecado, la ira de Dios se vuelve y su misericordia triunfa. Cuando nosotros vemos en el capítulo 8, versículo 1 de Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Una vez que el Señor había castigado a Acán y a su familia y que el pecado fue quitado, Dios dice a Josué, ahora vayan a Ai y yo les daré la victoria. Ya Dios había castigado su pecado. En este caso, nosotros gozamos de la misericordia de Dios porque Dios ya castigó el pecado en la persona de su Hijo amado. Y por eso nosotros tenemos vida y vida eterna en abundancia. Para ir finalizando, hermanos, los peligros de la codicia son enormes. Esta es, hermanos, la última lección que aprendemos de la vida o la desobediencia, la historia de Acán, este guerrero ambicioso. Los peligros de la codicia son enormes. La codicia puede separar al hombre, puede separar una familia, puede separar una nación e incluso puede separar una iglesia de Dios. Hermanos, la codicia me puede separar a mí de Dios. La codicia mía puede separar mi familia, puede separar la iglesia, puede incluso separar una nación entera. Acán llegó a ser conocido con la siguiente frase: un perturbador de Israel. Como ya lo dije en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 7. Así es como fue recordado o como es recordado a Acán en la Escritura. Uno que perturbó, uno que dañó a todo el pueblo de Israel. ¿Cómo quisiéramos nosotros ser recordados en la iglesia del Señor? Uno que dividió la iglesia, uno que ayudó al buen caminar de la iglesia, uno que pecó en gran manera. ¿Cómo quisiéramos ser recordados?
Esto es algo de lo cual debemos ponernos a pensar. A través de ese acto de Acán, Acán se hizo conocido como el perturbador de Israel. ¿Es usted o será usted recordado como un perturbador de la iglesia del Señor? Uno que dividió una familia, una iglesia. Hermanos, esto es digno de ponernos a considerar. La codicia, hermanos, nos puede costar el alma, como lo dice Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21. ¿Cuánto valor tiene para usted su alma? ¿Cuánto valor tiene para usted su familia? ¿Cuánto valor tiene para usted la iglesia del Señor? Esas mismas preguntas las hace este servidor. Si amamos nuestra alma, si amamos nuestra familia, si amamos la iglesia, vamos a tratar, hermanos, de no dañarnos, de no dañarlos a ellos por medio de un pecado. Vamos a tratar de vivir de acuerdo al pacto de Dios, de acuerdo a su santa voluntad. Para finalizar, la codicia, hermanos, es una forma de egoísmo, donde uno está dispuesto a sacrificar a otros para su propio beneficio. Ese es el problema de la codicia, que la codicia nos hace sacrificar a otros para nuestro beneficio, cuando lo que Dios espera es que nosotros nos sacrifiquemos para el beneficio de otros. Y a Acán se le olvidó esa regla. A Acán se le olvidó que su pecado podría traer castigo sobre su familia, castigo sobre Israel, castigo sobre su propia vida. Y eso, hermanos, usted y yo tenemos que tenerlo presente antes de cometer un pecado, antes de ser codiciosos. Si nuestro pecado nos dañara solo a nosotros, pues alguien diría, estoy dispuesto a aceptar las consecuencias. Pero no es así. No podemos ser egoístas, no podemos ser codiciosos, porque mi pecado, su pecado, va a afectar también a otros. Y esto, hermanos, es parte de lo que aprendemos de la vida de Acán. Ciertamente no hubo oportunidad para él de arrepentimiento, porque el Señor ya lo había advertido. Usted y yo estamos en una mejor posición porque el Señor nos ha advertido y el Señor tiene misericordia de nosotros. Es por eso que hoy termino diciendo, si estás escuchando esta lección y reconoces que hay un pecado en tu vida, la palabra del Señor te invita a arrepentirte, te invita a acudir a Cristo Jesús, acudir en obediencia al Evangelio, siendo bautizado para el perdón de pecados. Si estás escuchando esta lección y necesitas obedecer el Evangelio, ponte en contacto con nosotros y nosotros te vamos a direccionar al predicador de la Iglesia de Cristo más cercano para que puedas dar ese paso y puedas gozar paz con el Señor. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche en este estudio, que espero haya sido de gran bendición para todos y que podamos ser animados siempre a obedecer al Señor. Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la